Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidas todas y todos a nuestro webinar del día de hoy. Mi nombre es Angélica Hernández y tengo el gusto de moderar este espacio. El día de hoy le voy a dar la palabra a Florencia Ortúzar de AIDA para que nos dé la introducción a este webinar. Adelante. Buenos días, ahí sí, parece que estaba hablando con el mute. Bienvenidos entonces a este webinar, muchas gracias por estar aquí. Voy a partir haciendo una breve reflexión respecto del vínculo entre derechos humanos y cambio climático, con lo que me gustaría darle un puntapié de partida a este webinar sobre el litigio climático, considerando que el litigio climático se trata de una de las herramientas que existen y que podemos poner a disposición para exigir la protección de los derechos humanos que se ven afectados por el cambio climático. Bueno, primero, la relación entre derechos humanos y cambio climático está obteniendo cada vez más atención y es porque evidentemente es una relación que está cada vez más estrecha. El cambio climático provoca impactos graves, especialmente en quienes son más vulnerables, y esto incluye falta de agua, de alimentos, de fuentes de trabajo, migraciones forzadas, enfermedades, etc. O sea, los impactos que trae el cambio climático son tan graves que llevan a violar múltiples derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la salud y muchísimos otros. Entonces, con esto, como esto se ha ido haciendo cada vez más evidente, ha empezado a recibir también cada vez más atención y reconocimiento de parte de organizaciones internacionales y las más importantes en materia de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por ejemplo, en 2008, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la primera resolución donde hizo el vínculo entre cambio climático y derechos humanos y desde entonces ha adoptado múltiples resoluciones en ese sentido, reiterando esta preocupación. Después, el Acuerdo de París, en 2015, marcó un hito en la relación entre derechos humanos y cambio climático porque fue el primer acuerdo ambiental multilateral que hizo el vínculo. Y bueno, como muchos saben, este reconocimiento se hizo en el preámbulo del Acuerdo de París y lo que hizo fue que, como reconoció que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y proveyó que al adoptar medidas para hacerle frente, las partes deberían respetar las obligaciones de derechos humanos y además el derecho a la salud y el derecho de las minorías y grupos vulnerables, y mencionó incluso pueblos indígenas, migrantes, niños, mujeres, etcétera. Y bueno, otro punto clave en esta relación fue la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2017, donde se reconoció la existencia irrefutable de un vínculo entre la protección del medio ambiente y los derechos humanos, y estableció también que los efectos adversos del cambio climático afectan los derechos humanos. Bueno, todo esto nos puede parecer muy obvio a nosotros, que el cambio climático afecta a los derechos humanos y especialmente los de los más vulnerables, pero de todas formas es muy importante y muy relevante que se empiece a reconocer oficialmente en instancias de alta importancia como son estas instancias internacionales. Pues esto nos permite a nosotros y a quienes trabajan por el medio ambiente en usar estas declaraciones en cuando hacemos nuestra incidencia y ciertamente en nuestros litigios climáticos estratégicos, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Bueno, dentro de todo este contexto, me gustaría también hablar un poquito sobre el último informe del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que salió recién ahora en octubre de este año. Este informe, que muchos de ustedes están familiarizados con él y con la dura realidad que nos pone enfrente, no hizo más que informarnos algo de lo que ya nos había analizado hace tiempo. Hizo un ruido. A ver. Les pido que pongan mute a los que no estén hablando porque se escucha un ruido raro.
Bueno, entonces les decía que el informe del IPCC entonces no hizo más que avisarnos de algo que ya nos estaban avisando hace mucho tiempo, y es que el cambio climático está causando estragos en el planeta, y que si no hacemos algo radical y urgentemente ahora, vamos a ser testigos de una catástrofe climática y ambiental. Y bueno, el Acuerdo de París había establecido el objetivo de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius y ojalá limitarlo al 1,5 grados Celsius, o sea, pone como un doble objetivo. Y lo que hizo el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en este informe que les menciono fue precisamente hacer el análisis comparando estos dos objetivos. Y lo que encontró es que ese 0,5 de diferencia es clave para muchísimas personas. Por lo tanto, para la protección de los derechos, para lograr la protección de los derechos humanos de las personas en este mundo, es necesario que logremos ese objetivo del 1,5. Bueno, y el asunto es que hoy en día no estamos tan bien. De hecho, el planeta ya se ha calentado en 1 grado Celsius desde antes de la era industrial, y en 2017 las emisiones volvieron a subir. O sea, no hemos logrado retroceder, sino que hemos seguido avanzando. Y lo que es más preocupante es que los compromisos actuales que han hecho los países en el contexto del Acuerdo de París son insuficientes. O sea, el mismo IPCC hizo un análisis de todos los compromisos que los distintos países hicieron para reducir emisiones, y determinaron que si es que todos los países cumplen esos compromisos, vamos a calentarnos en más de 3 grados Celsius antes del 2030. Esto quiere decir que para cumplir con los objetivos de París, no solo tenemos que cumplir con los compromisos que hasta ahora hemos logrado, sino que tenemos que fortalecerlos. El IPCC, como ven, es muy preocupante, pero también nos da esperanza porque dice que es posible, que el cambio que tenemos que hacer, por muy radical y muy difícil que es posible, porque tenemos el conocimiento científico y la capacidad tecnológica y financiera para lograrlo. Entonces, la responsabilidad ahora está en los tomadores de decisiones, que son los que pueden impulsar este vuelco. Y aquí es donde yo me hago la pregunta, donde nos hacemos esta pregunta clave, que es: ¿están nuestros gobiernos obligados a hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París? Y la respuesta que creemos la correcta es que, considerando que el cambio climático afecta a los derechos humanos de las personas, que es algo ya irrefutable, que la ciencia ha establecido que es posible contener ese daño mitigando emisiones, y que los estados están obligados nacional e internacionalmente a proteger y resguardar los derechos humanos, está claro que los estados sí están obligados a mitigar el cambio climático, están obligados a prevenir los impactos negativos en los derechos humanos, especialmente protegiendo a las personas más vulnerables, y están obligados también a asegurar que las personas tengan la capacidad adecuada para adaptarse a la crisis climática que ya se nos vino encima. Esto implica entonces que se tiene que cumplir con los compromisos que tienen hasta ahora y que los tienen que fortalecer, y por supuesto siempre cuidando de los derechos humanos. Y aquí entonces es donde el litigio climático aparece como una herramienta para exigir el cumplimiento de las obligaciones en materia climática, haciendo valer el deber de proteger los derechos humanos. Entonces, con esto lo dejo con este interesante webinar sobre el litigio climático, que es una de esas las herramientas que tenemos para impulsar a nuestros gobiernos y a los tomadores de decisiones a que den este vuelco que tenemos que dar, que la ciencia nos ha dicho que tenemos que dar ahora, sin esperar más. Eso, muchas gracias y espero lo disfruten. Gracias, Florencia. Bueno, pues con esta introducción damos inicio a nuestro webinar y voy a presentar a nuestro primer orador, quien nos va a hablar acerca de los juicios internacionales en los que se ha usado los argumentos de cambio climático. Nuestro orador es Danny Tiemann, abogado del Programa Internacional de Earth Justice. Entonces, le doy la palabra a Danny. Adelante, Danny. Hola, buenos días a todos. Me llamo Danny Tiemann, soy un abogado aquí en Earth Justice, trabajo en San Francisco, y hoy voy a hablar sobre el litigio de cambio climático. Un momento. Ok. Ok, está iniciando la presentación. Pues bueno, primero quiero dar un poco de contexto sobre litigio de cambio climático. Para dar ese contexto,
le voy a mostrar un mapa, si mi compu me deja. Esto es un mapa de litigio de cambio climático en el mundo, y se define el litigio de cambio climático como un caso en el que las decisiones de los tribunales plantean de manera directa y expresa una cuestión de hecho o ley con respecto a la sustancia o política de las causas e impactos del cambio climático. Es decir, que el cambio climático no incluye los casos que buscan alcanzar los objetivos de la lucha contra el cambio climático sin hacer referencia a los problemas que implica el cambio climático. Por ejemplo, las demandas que buscan limitar la contaminación del aire de las termoeléctricas de carbón, pero que no plantean directamente cuestiones de hecho de ley relacionados con el cambio climático. Esos tipos de casos, aunque son buenos, no califican como litigios sobre el cambio climático. Aquí en este mapa puede ver donde hay diferentes casos de ese tipo de litigio en el mundo. Este mapa ofrece mayor contexto, muestra que aunque no hay mucho litigio climático en países de América Latina, muchas naciones de la región sí cuentan con leyes de cambio climático. Por ejemplo, en Argentina, que tiene 0.9% de emisiones globales de los gases de efecto invernadero, tiene por lo menos 13 leyes o políticas sobre el cambio climático. También puede ver en Bolivia, tiene más leyes también, aunque es 0.3% de emisiones globales. Colombia también. Y en comparación, Chile, menos de 0.1% de emisiones globales, pero también tiene leyes sobre el cambio climático. Y al final, con México, tiene 1.5% de emisiones globales y 12 leyes, por lo menos 12 leyes y políticas sobre el cambio climático. Ahora, esas emisiones no cuentan o no tienen como por ejemplo el carbón que está ahí para exportación. Ok, entonces este contexto ojalá le da un sentido que aunque no hay mucho litigio de cambio climático ahora en América Latina, hay varias leyes y oportunidades para hacer más litigio. Entonces, para las organizaciones o abogadas que están pensando en hacer el litigio de cambio climático, hay algunas preguntas para hacer cuando están pensando en cuál sería la estrategia mejor o qué tipo de caso debería llevar en su país. Hay varias preguntas, pero para mí hay tres muy importantes. El primero es adivinar como cuáles son los mayores problemas, es decir, por ejemplo, la reducción de las emisiones de dióxido de carbón en un país donde las mismas son muy bajas. Por ejemplo, en Colombia había como 0.4% de emisiones globales. Eso puede ser menos importante que la lucha en contra de la extracción de combustibles fósiles para la exportación. Otra pregunta muy importante es ver si los demandantes tendrían derecho de demandar que el gobierno cumpla con estas políticas climáticas que hay en el país. Entonces, en esos mapas anterior, estamos diciendo que, por ejemplo, Bolivia, Chile, otros países tienen leyes de cambio climática. Una pregunta muy importante es si los demandantes tienen derecho de demandar a que el gobierno cumpla con esas políticas o leyes. Y otra pregunta muy importante es preguntar si los tribunales pueden exigir el cumplimiento o restitución de un derecho con base en estas reclamaciones. Pues bueno, con esas preguntas y ese contexto, pensé que sería bueno hacer un estudio de caso para darle como un ejemplo de qué es un litigio de cambio climático y qué está pasando en otras partes del mundo.
El primer caso es Ugenda Foundation en contra de los Países Bajos. En este caso, había 900 ciudadanos que demandaron al gobierno y alegaron que la meta de reducir las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero a 17% respecto al del año 1990 era insuficiente para cumplir con el Acuerdo de París y para mantener la temperatura global dentro de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. Pues eso fue el argumento, ¿verdad? Y el tribunal emitió su fallo a favor de los demandantes y ordenó que el gobierno, antes del año 2020, limite sus emisiones al 25% respecto del año 1990. Es decir, que era como un gran caso donde usaron argumentos totalmente basados en el cambio climático para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Entonces, este caso puede ayudar a las abogadas y abogados a pensar en si piensan que la estrategia de bajar las emisiones de gases equivalentes al dióxido de carbono es importante en su país. Este caso puede ofrecer como un ejemplo de una estrategia, cómo lo puede hacer. Por ejemplo, en Chile, el gobierno dice que reduciría el dióxido de carbono al 30% menor al nivel de 2007 antes del año 2030. Y tal vez, si piensan que es importante en ese país bajar más, tal vez pueden pensar si este caso puede ser como una estrategia. Ahora, como vimos antes, Chile tiene como 0.1% de las emisiones globales, es muy poco, pero eso tal vez podemos pensar si podemos incluir en el gas natural que van a extraer, tal vez para exportación, si eso es incluido en ese nivel de gases, emisiones globales de Chile, entonces eso sería más importante porque esa figura sería más alto. Las gases, el porcentaje sería más alto. Otra estrategia para pensar relacionado en este caso o estrategia número 2 sería aumentar la energía renovable o demandar a un corte que dice que el gobierno tiene que aumentar la energía renovable. Por ejemplo, para usar Chile como otro ejemplo, Chile tiene una ley, ley 20.698, dispone que antes del año 2025, 20% de la energía bajo contratos de suministro sujeto a esa ley sea de proyectos renovables. Y la contribución nacional determinada de Chile dice que esta ley es parte de su plan para cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, tal vez una estrategia en Chile, por ejemplo, pueden demandar que un tribunal determine que 20% de energía renovable es un mínimo y que si ese mínimo no es suficiente para ayudar a mantener las temperaturas globales dentro de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, que el gobierno debería garantizar más de 20% de energía renovable. Es decir, como en Ugenda Foundation, como los demandantes en este caso, tal vez podemos decir que el gobierno tiene que hacer más y aumentar el porcentaje de energía renovable. Esto es solo un ejemplo, solamente para pensar algo, unas preguntas para empezar una discusión de si casos como Ugenda Foundation pueden ser utilizados en América Latina. Últimamente, tal vez una estrategia 3 relacionada a este caso puede ser una estrategia de parar la extracción de combustibles fósiles y es decir que tal vez podemos pensar en cómo decir que las autorizaciones para la extracción de combustibles fósiles violan el plan nacional de un país y también los compromisos internacionales bajo el Acuerdo de París y por lo tanto el gobierno debería bajar el porcentaje de autorizaciones que otorga. Por ejemplo, en Colombia hay una ley número 1931 del año 2018,
que establece los lineamientos para la gestión del cambio climático. Y tal vez, parecido a este caso de Gender Foundation, uno puede decir que el gobierno no está haciendo suficiente para cumplir con esa ley doméstico y compromiso internacional, y que las autorizaciones para la extracción de carbón violan el compromiso nacional bajo el Acuerdo de París y también la ley número 1931, y también las otras políticas, por ejemplo, el Decreto Nacional de Cambio Climático conocido como CISCLIMA. Pues bueno, entonces voy a pasar a último caso, solo tengo como 30 segundos más. Este caso se llama EarthLife en contra del ministro del Ambiente en Sudáfrica. En este caso, Earth Justice ayudó a nuestros socios en Sudáfrica parar una termoeléctrica. Lo que pasó es solicitamos al Tribunal Superior de Sudáfrica que determine que si las consideraciones relevantes para la evaluación ambiental del proyecto de una planta termoeléctrica que se llamaba Thabametsi incluyen los impactos del proyecto en el clima global y también los impactos del cambio climático en el proyecto, es como los dos. Y el tribunal citó varias razones, entre ellas los compromisos de Sudáfrica en virtud del Acuerdo de París, para concluir que el cambio climático es, de hecho, una consideración relevante para la evaluación ambiental del proyecto Thabametsi, y por eso el proyecto no puede seguir sin hacer esa evaluación, teniendo en cuenta los impactos de cambio climático. Entonces, es decir, que tuvimos éxito en cómo parar, por lo menos por un momento, una termoeléctrica usando unos argumentos basados en el cambio climático. Pues bueno, entonces, es decir, para concluir, que la lucha contra proyectos de combustibles fósiles se enfoca muchas veces en pelear contra como cada permiso que el proyecto requiere, por ejemplo, el permiso de uso de agua, permiso para generar electricidad. Y como se detalló, argumentos basados en compromisos internacionales como el Acuerdo de París pueden ser usados para invalidar los permisos ambientales de estos proyectos. Pues bueno, si tienen preguntas, me pueden contactar por correo electrónico. Aquí le doy mi correo. Y muchas gracias a todos. Gracias, Dani. Bueno, aprovechamos para invitarlos a enviar sus preguntas a la parte donde pueden realizarlas, y bueno, con ese anuncio les doy la bienvenida a nuestra siguiente oradora. Es la doctora Pilar Moraga, profesora asociada del Centro de Derechos Humanos, de Derecho Ambiental y Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile. Ella nos va a hablar acerca del litigio climático en América Latina desde el punto de vista académico, y va a poner como ejemplo el caso chileno. Entonces, adelante, Pilar. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos, Pilar. Gracias. Sí, Pilar. Perfecto. No sé si no veo la presentación todavía. Quizás espero que comience. Me das un minuto, ahorita la pongo. Sí, claro. Y gracias. Bien, muchas gracias. Aquí, perfecto. Aquí si la puedo para avanzar. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es presentarles ahora lo que es el litigio climático desde una perspectiva comparada entre Chile
Colombia para tener un poco una mirada regional. Y bueno, para comenzar, quisiera partir con lo que es... Escucho con un poco de rebote. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Porque yo escucho con un poco de rebote. Pilar, lo que pasa es que estás conectada por el computador y el teléfono, creo. Entonces, si cortas tu conexión por la que no estés usando, se va a quitar el eco. Ya, la voy a apagar. A ver. Ya, ok, voy a apagar esta. Sí. Ok. ¿Ahí entonces mejor? Perfecto. Ya. Ok, entonces, bueno, como les comentaba, quisiera tener esta mirada comparada y para ello, si me ayudas a pasar la diapositiva, porque yo aquí no lo puedo hacer. Ahí está. Bien, acá hay un estudio en que se muestra el litigio climático en el mundo y clasifica los litigios climáticos de acuerdo a los distintos foros en que estos se realizan respecto de quiénes son los demandantes o demandados y cuáles son las disciplinas del derecho o bien las normas que fundamentan este tipo de litigios. Cuando uno observa el análisis que se hace en esta literatura comparada, vemos que hay grandes partes en el mundo que presentan signos de interrogación, y entre ellos la región y en particular Chile. Y es por eso que me interesaba poder comentarles lo que estamos viendo en mi país principalmente, respecto de lo que son este tipo de litigios. Y si me ayudas a avanzar, porque acá, perfecto. Y bueno, ¿quiénes litigan en lo que es las definiciones que da la literatura comparada y por qué se litiga? El por qué se litiga, las razones son diferentes. Recién el expositor anterior comentaba los casos de Holanda, ¿no es cierto?, donde se litiga respecto de las metas que propone un país en materia de mitigación y de limitaciones a los gases de efecto invernadero, pero también hay otras razones como podrían ser la protección, los daños y pérdidas, las políticas públicas o ciertas decisiones de la administración. Después, ¿quién litiga en lo que es la experiencia comparada y la literatura internacional? Vemos que en general son las compañías privadas respecto de decisiones que toma el Estado, respecto de decisiones que pueden perjudicar, por ejemplo, el desarrollo de una actividad o de un proyecto. La siguiente, por favor. Bien, y si comparamos esa literatura internacional con lo que es la realidad chilena y con lo que es el caso colombiano, que es el objeto de esta presentación, vemos que hay divergencias y que hay similitudes. Entre las similitudes está el hecho que es muy difícil identificar lo que es realmente el litigio climático, puesto que son muy pocas las causas en que el litigio climático es la cuestión central de la controversia jurídica. Esto se manifiesta tanto en la experiencia comparada como también en el caso chileno, y hay ciertas excepciones como es el caso colombiano que vamos a mencionar más adelante. Después, en lo que es la caracterización propiamente del litigio climático a nivel de la experiencia comparada, vemos que esta se vincula a la mitigación y a la adaptación, pero mayoritariamente se han identificado litigios relacionados con la mitigación, lo que es un poco distinto al caso chileno, que se relaciona más con este segundo tópico de la adaptación. Luego, mayoritariamente se observa que los casos que se identifican en la experiencia comparada se dirigen de parte de las compañías privadas contra el Estado, y vemos que eso también merece ciertos reparos en lo que es la experiencia nacional o de la región, que muchas veces tiene lugar respecto de comunidades o de individuos o ciudadanos contra órganos del Estado por las decisiones que éste adopta en
al autorizar actividades o proyectos, o bien por omisiones en el que este mismo incurre. Después existen diversas vías de acción, y esto es válido tanto para la experiencia comparada como la de la región. La siguiente, por favor. Ahí. Bueno, en el caso chileno, vemos que las vías que hemos identificado respecto de litigios que pudiéramos considerar vinculados al cambio climático son dos, principalmente lo que es la vía constitucional y luego la de responsabilidad por daño ambiental. Ahora, hay que decir que la identificación que hacemos dice relación con lo que son los impactos del cambio climático en el contexto de eventos climáticos extremos. Por ende, quizás hay una particularidad en lo que hemos podido considerar como litigio climático en Chile, que son casos muy relacionados con el tema de adaptación. Y para comenzar, la siguiente, por favor. Respecto de lo que es la vía constitucional propiamente tal, cabe resaltar dos cuestiones principales. Primero, que hemos identificado causas o litigios climáticos a propósito de episodios de marea roja, de incendios y de aluviones. Y al respecto me gustaría aclarar que si bien esto se trata de fenómenos que son conocidos y recurrentes en Chile, el aumento de la temperatura global ha significado que este tipo de eventos climáticos extremos se exacerben tanto en el tiempo como en lo que son sus impactos espacios territoriales. Entonces, a propósito de estos fenómenos que naturalmente eran normales y que existía una institucionalidad para poder dar respuesta a las distintas problemáticas que esto presentaba, en la actualidad presentan desafíos jurídicos, institucionales y de todo orden que podemos observar a propósito de estos casos que se identifican. Y al respecto, bueno, tenemos la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que ha servido de fundamento a diversas acciones de protección presentadas indistintamente o por comunidades, individuos contra órganos del Estado, en el caso de la marea roja. En el caso de los incendios, normalmente son comunidades o individuos que presentan acciones contra las empresas forestales. Y en el caso de los aluviones o inundaciones en la precordillera, hay distintas situaciones como, por ejemplo, acciones que presentan las comunidades o individuos contra municipios, o municipios contra particulares, o individuos contra particulares, y todas estas acciones siempre se fundamentan en lo que es la vulneración de este derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, u otros derechos como el derecho a la vida, la integridad física, etc. Ahora, lo interesante de observar esta acción constitucional, la siguiente por favor, lo interesante es que el aporte que ha podido realizar la jurisprudencia en esta materia, principalmente respecto al acento que han puesto los tribunales en el deber que tienen los órganos del Estado de actuar con una mirada preventiva, y muchas veces incluso en una óptica o aplicando el principio de precaución. Esto en Chile tiene mucha relevancia, puesto que el principio de precaución no tiene una consagración legal explícita, sino que esta se desprende de lo que son los tratados internacionales firmados por Chile. Por ende, yo me permito rescatar este aporte que ha hecho a propósito de estos juicios que anteriormente les señalaba. Aquí hay un ejemplo en la lámina de lo que es un fallo de la Corte Suprema en materia de marea roja, donde llama a la autoridad, ¿no es cierto?, a actuar con este enfoque preventivo y no con esta mirada siempre reactiva, que es un poco esperable dado el contexto jurídico, ¿no es cierto?, el marco jurídico que regula justamente cuál es la reacción o las medidas que debe adoptar el Estado en esta materia. Ahora, lo mismo se observa, la siguiente, por favor, en materia de incendios, como lo veremos a continuación, y de
y de aluviones. Vamos a pasar estas dos un poco más rápido aquí. Vemos en materia de incendios, ¿no es cierto?, esta afirmación de la Corte en cuanto a que respecto de los privados, aquí dice que les asiste una responsabilidad social con el medio que colindan, el cual consiste en instalar y considerar las medidas de prevención y protección que sean necesarias. Ahora, lo terrible en el caso de los incendios, que Chile ha vivido varios episodios, el más grave hace 2 veranos atrás, realmente de una multiplicidad de incendios que se generaron de manera paralela. Y a propósito de este caso, bueno, a pesar que la Corte reconoce este deber de las empresas forestales de actuar de manera preventiva respecto del medio en que están insertos, finalmente reconoce que el no existir una obligación legal de establecer medidas adicionales, como sería una zona de amortiguamiento mayor, etcétera, rechazan las acciones de protección que se presentaron. Bueno, y en la siguiente lámina veremos lo que sucede en el caso de los aluviones, en que también se hace presente la necesidad de parte del Estado de actuar de manera preventiva y precautoria. Por ende, podemos concluir que a propósito de estos casos que se identifican en estas 3 áreas o estos 3 eventos climáticos extremos, hay un fuerte llamado de parte de la jurisprudencia a que o el Estado o los particulares tengan una mirada más preventiva y actuar antes que se produzcan los efectos. Ahora vamos a la siguiente, que dice relación con lo que es la responsabilidad por daño ambiental, que la hemos visto vinculada a temáticas de cambio climático o a sus impactos a propósito de 2 casos, conocidos, uno por el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia y el otro por el segundo Tribunal Ambiental de Santiago. El primero dice relación con un episodio de marea roja y el vertimiento de 9.000 toneladas de salmones al mar en el seno de Reloncaví, en el sur de Chile, que es el mismo caso que les mencionaba anteriormente, que fue conocido por la Corte Suprema a través de una acción de protección, que fue exitosa y que prosperó, a diferencia de esta demanda de reparación por daño ambiental, en que el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia no pudo establecer la sobrevivencia o el daño significativo al medio ambiente. El otro caso paradigmático en esta materia es en la demanda de reparación por daño ambiental en el caso del proyecto minero de Pascualama, por los efectos y las afectaciones de los glaciares en el norte de Chile, caso en el cual tampoco se pudo establecer la causalidad entre la actividad minera y la disminución de los glaciares colindantes a la misma. Aquí la siguiente, por favor. Y bueno, eso es para demostrar un poco que si bien tenemos distintas vías de acción en materia de cambio climático o de controversias que se relacionan con los impactos de este fenómeno, el resultado de las distintas vías de acción no es neutro y puede tener una finalización muy distinta en uno y otro caso. El caso más ejemplar en esto es el caso del vertimiento de salmones en un contexto de marea roja, que es la floración de algas en el sur de Chile, en que el resultado de ambas acciones fue diametralmente distinto. Ahora, si esto lo comparamos con bueno, hay 2 casos colombianos, quizá 3, pero ¿sí? Nos quedan 10 segundos. Ok, vamos a terminar en 10 segundos, entonces vamos a hacer el esfuerzo. Pero bueno, solo para mencionar que en el caso colombiano sobre la Amazonía, en que hay una demanda de niños jóvenes colombianos entre 7 y 25 años de edad que presentan esta acción de tutela, en nombre también de las generaciones futuras, se da un caso ejemplar en la región, me parece, en que a través de una acción de características muy similares a la acción de protección en el caso chileno, se logra establecer justamente la causalidad entre lo que es la tala de la Amazonía colombiana con la generación de gases de efecto invernadero y los impactos que tienen en la población colombiana y en la población de todo el planeta y de las generaciones futuras.
Por ende, y ya para, si quieres avanzamos a la última lámina, solo como para concluir y no entrar directamente en este caso, quizás es muy difícil en la actualidad establecer tendencias jurisprudenciales respecto de las acciones presentadas en el contexto de acciones climáticas, pero sí lo que podemos decir es que quizás en la región el desafío es realmente avanzar hacia una litigación vinculada a la adaptación, que son los problemas de la región. Somos una región vulnerable frente a los impactos del cambio climático y que seguramente lo que son a mayor deficiencia las políticas públicas y la regulación, esto favorece la conflictividad social en este ámbito, por lo que hay un llamado fuerte a fortalecer esa área. Y quizás otra de las conclusiones que no aparece ahí, pero que es relevante, es que la vía constitucional pareciera ser la más eficaz hasta el minuto de lo que estamos observando. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Les pido a los asistentes que nos vayan haciendo llegar sus preguntas a través del panel de la aplicación para que vayamos canalizando estas preguntas a las personas a las que están siendo dirigidas. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a nuestra siguiente oradora, que es Alejandra Donoso, abogada y directora ejecutiva de Defensoría Ambiental. Ella nos va a hablar sobre el juicio sobre daño ambiental por contaminación en Puchucaví, Chile. Adelante, Alejandra. ¿Nos escuchas? Sí, escucho. Estoy activando la cámara para saludar. Hola, ¿cómo están? ¿Se ve ahí la presentación? Sí, Alejandra, la estamos viendo. Perfecto. Entonces voy a cerrar esto y vemos la presentación. Bueno, efectivamente, les voy a hablar sobre este caso de daño ambiental que ocurre en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Es una demanda por daño ambiental que presentamos en representación de las comunidades afectadas. Les voy a contar un poco de qué se trata el caso y cuáles son los principales conflictos o discusiones jurídicas que plantea y que tienen bastante relación con el contexto de cambio climático que agrava la situación de vulneración de derechos en la bahía. ¿Se ve la pantalla completa? Porque yo tengo la aplicación del webinario que se me cuela en la presentación. No sé si eso se ve en la pantalla. No, eso no se ve, Alejandra, solamente tu presentación. Ah, qué bueno, ya. Entonces, este es un caso de acumulación y sinergia de daño, lo cual son dos problemas importantes a nivel jurídico, porque esto es un complejo industrial que se creó, se inauguró en la década de los 60, perdón, a principios de los años 60, se inauguró el complejo industrial Ventanas en ese momento con un complejo termoeléctrico a carbón de propiedad de Chilgener, hoy día es Gener, y una fundición, y hoy día fundición y refinería de cobre de Codelco, que es la empresa nacional del cobre. Antiguamente era la ENAMI, hoy día es Codelco. Ahí podemos ver cómo se ha ido expandiendo el área destinada al parque industrial. Esto es de 1965, este mapa. Luego vemos cómo se modifica y evoluciona al año 84 y luego al año 2002. Y vemos
ahí podemos revisar la magnitud que tiene el complejo industrial y la cercanía que tiene con las distintas comunidades. Hay un sinnúmero de empresas establecidas en un lugar muy acotado y son empresas particularmente contaminantes. El complejo termoeléctrico funciona en base a carbón, son 4 termoeléctricas, la más antigua es efectivamente del año 1964. Hay también termoeléctricas que funcionan a gas, hay puertos, un puerto de hidrocarburos de ENAP, que es la Empresa Nacional del Petróleo, además de otros terminales de gas, terminales graneleros que transportan concentrado de cobre y carbón. También el carbón es una de las principales fuentes energéticas que tiene el complejo industrial. Y eso plantea una serie de dificultades en cuanto a, primero, la vulneración de derechos, y segundo, la posibilidad de llevar esta discusión a los tribunales. Como se trata de un caso que data o de una fuente contaminante, si queremos plantear el complejo industrial como fuente contaminante, esto se inició en el año 64. Por lo tanto, más allá de la discusión que se pueda dar sobre la continuidad del daño y el momento desde el cual se empieza a contar el plazo de prescripción, la verdad es que hay una discusión que dar en torno a ese punto. Por otro lado, estamos en esta situación porque el Estado ha sido bastante débil en cuanto a lo regulatorio. Efectivamente, estas empresas están dentro del marco de la legalidad porque la legalidad es muy endeble, es muy básica. Existen un universo acotado de contaminantes que están regulados, un universo extenso de contaminantes que no están regulados y por lo tanto no están siquiera medidos. Pero los contaminantes que sí están regulados, el universo acotado de contaminantes regulados, son regulaciones que distan mucho de lo recomendado, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, hay una causalidad múltiple, no se le puede atribuir la causalidad exclusivamente a una u otra de las industrias que forman parte del complejo industrial, por motivos razonablemente simples de identificar. Hay un complejo industrial con muchas industrias y de muchos tipos. O sea, hay emisiones no solamente de dióxido de azufre y anhídrido sulfuroso, que son los contaminantes regulados, dentro del material particulado, sea grueso o fino, que está regulado también. Existen un montón de sustancias contaminantes, particularmente metales pesados, que no están registrados. Y hay industrias que por sus procesos productivos emiten arsénico, plomo, cobre, cadmio, zinc, por nombrar los más evidentes. Lamentablemente hay una situación de desconocimiento sobre la realidad, la situación de contaminación que existe. Y eso es delicado para el caso del daño ambiental, porque el estándar que establece el Tribunal Ambiental para acreditar la existencia de daño ambiental es alto. En Chile, para que exista daño ambiental, el daño tiene que ser significativo. Pero no tenemos una medición objetiva para determinar qué es y qué no es significativo, y es algo que va a quedar a criterio del tribunal. Y, por ejemplo, en esta misma bahía ocurrió un derrame de petróleo el año 2014, de 38.000 litros de petróleo que cayeron a la bahía. El Tribunal Ambiental, cuando la municipalidad presentó la demanda por daño ambiental correspondiente, en principio se declaró incompetente para conocer. Finalmente, los tribunales superiores le ordenaron conocer del caso porque forma parte de sus competencias, aunque en la sentencia
se dictó una sentencia absolutoria por cuanto el tribunal dijo que si bien había habido un daño, ese daño no era significativo. Por lo tanto, un derrame de 38.000 litros de petróleo en una bahía saturada como la de Quintero Puchuncaví, para el Tribunal Ambiental de Santiago no es daño significativo. Otros problemas que tenemos con el daño es que es un daño acumulativo, claramente, y un daño sinérgico. Y eso es lo que a mi juicio nos vincula directamente con el principio precautorio por una parte y con el cambio climático por otra, porque son problemas que nos vamos a ir encontrando a medida que se vayan profundizando los efectos del cambio climático, los impactos del cambio climático, y que no están regulados. No hay una forma en Chile de conocer cuáles son los efectos sinérgicos que se producen en una bahía como esta, que es paradigmática por su antigüedad y porque es una de las denominadas zonas de sacrificio en Chile. En esta demanda por daño ambiental, los demandados son cada una de las empresas que forman parte del complejo industrial por el hecho de contaminar fuera de un estándar de diligencia más allá de la legalidad, pero también en contra del Estado por su omisión en la dictación de normas, por cierto, pero también en la aprobación desmedida de proyectos, porque esto, lo que tenemos hoy día es el resultado de una situación de contaminación que se ha ido acumulando y que ha sido dejada al azar del mercado y de los permisos que se le han ido otorgando a las empresas. Nunca hubo una regulación, nunca hubo un análisis previo sobre si es que una termoeléctrica, por ejemplo, con el arsénico que produce, puede o no estar al lado de una fundición de cobre con el azufre que produce. Por ejemplo, no sabemos cuál es el efecto, cuál es el impacto que tienen los contaminantes una vez fuera de las fuentes emisoras. Y esto además genera un problema gigantesco porque en Chile no tenemos normas probatorias adecuadas a la desigualdad existente en estas materias. Porque para la comunidad que demanda es muy difícil establecer un vínculo causal específico, pero se la obliga a eso, a pesar de que son las empresas las que mejor saben cuáles son sus procesos productivos y cuáles son las externalidades negativas que producen. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Por una parte, se debe reconocer la existencia de un problema jurídico. Estos son los términos en los cuales se presentó esta demanda el año 2016. Todavía estamos tramitando ese juicio, son juicios largos. Estamos en el Tribunal Ambiental de Santiago, que es el que tiene jurisdicción sobre las comunas de Quintero y Puchuncaví también. Y la demanda, como les decía, está planteada sobre la base del reconocimiento de la existencia de un problema jurídico que afecta derechos de las personas, derechos fundamentales y derechos humanos, y también los límites del ordenamiento jurídico para su resolución. Por lo tanto, ahí hay una apelación o un llamado a el rol que tienen los tribunales de impartir justicia, y no solamente aplicar la ley cuando la ley no existe o cuando la ley es insuficiente. Y ahí también es interesante reconocer que los estándares probatorios que tiene el Tribunal Ambiental redundan en barreras de acceso a la justicia ambiental para las comunidades que demandan. La estadística de las demandas por daño ambiental en los tribunales ambientales es muy decidora. Pocas veces se dictan sentencias que reconocen la existencia de un daño ambiental. Son muy pocos los casos en que se ha reconocido el daño ambiental, y eso tiene que ver principalmente por las inequivalencias que existen entre los demandantes y los demandados en cuanto al acceso a la información, y también tiene que ver con un estándar sobre elevado, a mi juicio, que tienen los tribunales para los temas de causalidad principalmente y de significancia del daño. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para acercarnos a vías de solución de esta realidad? Bueno, apelar al sentido común.
que es lo que vamos a tener que ir haciendo a medida que el ordenamiento jurídico lo vaya exigiendo, o los problemas lo vayan exigiendo y el ordenamiento jurídico no tenga las respuestas más adecuadas. Y eso significa hablar en un lenguaje de derechos. El litigio climático y los litigios estratégicos en materia ambiental tienen que basarse en un lenguaje de derechos cuando lo regulatorio no es suficiente. Y en ese sentido, entonces, hay prueba que te permite vincular las fuentes contaminantes con sus procesos productivos y los elementos contaminantes presentes en la bahía. Y luego, Gracias. eso... ¿Perdón? Sí, nos quedan 10 segundos. Ok, y luego los efectos de dichos contaminantes en la salud de las personas. Con esos elementos en el norte hemos podido acercar un poco la justicia o intentar acercar la justicia a esta zona de sacrificio con 3 elementos muy específicos, uno de los cuales es el litigio. Y bueno, en base a lo que les planteaba recién, ahí por ejemplo hay una chimenea que se puede analizar en cuanto a los contaminantes que produce. Ahí hay una fuente de emisión, pero que se pierde en la calidad del aire, la particularidad de los contaminantes. En el caso de los derrames de carbón, por ejemplo, ahí es más fácil determinar cuál es el contaminante, es el carbón, pero el carbón combustionado produce metales pesados que tienen un comportamiento y el carbón no combustionado tiene otros efectos diferentes. Por lo tanto, hay que hacer ciertos vínculos, ciertos análisis un poco más específicos de aquello a lo que estamos acostumbrados. Y lo mismo respecto de los efectos que tienen los contaminantes en la salud de las personas, los niños como los más afectados, pero también otros elementos del medio ambiente. La fauna también tiene afectación que permite hacer un poco el vínculo entre la fuente contaminante, el contaminante y los efectos de la contaminación. Y por ejemplo, en lugares donde están cercanos a estas industrias, la toma de muestras, por ejemplo, es un elemento interesante que, insisto, por sí mismo no resuelve ninguno de los elementos, no resuelve causalidad, no resuelve legalidad, pero sí nos podría dar indicios para ir resolviendo esos problemas. Bueno, la presentación era muy cortita, pero bueno, hay una ronda de preguntas para que podamos profundizar un poco más. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues aprovecho nuevamente para invitarlos a que nos envíen sus preguntas. Ya estamos recibiendo algunas de ellas. Entonces, por favor, envíennoslas especificando hacia quién van dirigidas para que al final de esta ronda de presentaciones podamos hacerlas a nuestros panelistas. Y bueno, ahora me toca darle la palabra a nuestro último orador, a Carlos Lozano Acosta. Él es abogado senior del programa de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, AIDA, y él nos va a hablar acerca de uno de los primeros casos exitosos en la región en el que el tribunal recogió argumentos de cambio climático. Tenemos 10 minutos. Adelante, Carlos. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Agradezco la invitación a este espacio. Yo quiero hablar de la sentencia C035-2016 que ratificó constitucionalmente la prohibición de minería en páramos en Colombia, aunque se trata de una acción constitucional con un alcance más extenso. Sin embargo, aquí quisiera recoger el efecto que tuvo desde el punto de vista de la protección de ecosistemas sensibles en términos de cambio climático y el uso de argumentos tanto fácticos o relacionados con evidencia como jurídicos para fundamentar este tipo de decisiones. Siguiente, por favor. Y siguiente.
Entonces, yo quisiera empezar por una introducción breve a lo que ha sido la recepción del derecho ambiental internacional en Colombia, porque me parece que es el antecedente que permite explicar por qué la Corte adoptó la decisión que terminó adoptando en la C035-2016. Hay varios aspectos importantes, los voy a mencionar rápidamente. El primero es que el derecho ambiental internacional no integra el bloque de constitucionalidad, es decir, no es parámetro de constitucionalidad, no hace parte de la Constitución. Y hay varias decisiones posteriores, como la T411 de 92, donde la Corte Constitucional de Colombia ha dicho que los tratados de derecho ambiental adquieren vigencia por ley, pues digamos que es obvio, pero la Corte lo hizo como con el espíritu de ratificar cuál era el estatus que tenían este tipo de instrumentos de derecho internacional en el sistema jurídico colombiano, y que un tratado en la 750-2008 dijo que un tratado de derecho ambiental no es per se parámetro de constitucionalidad. Sin embargo, es importante mencionar que eso no ha impedido la incorporación de elementos del derecho ambiental internacional al precedente constitucional por vía interpretativa, y la sentencia que voy a mencionar más adelante es una expresión de eso. Siguiente, por favor. Entonces, en Colombia hay, para quienes no saben, hay unos ecosistemas que son claves para la provisión de agua, que son los páramos. Son básicamente ecosistemas altoandinos tropicales con características biológicas y geológicas que les dan una aptitud especial para captar, almacenar y proveer agua dulce. Entonces, en Colombia hay varias normas constitucionales y legales de protección prevalente de páramos asociadas al derecho al agua y al derecho a un ambiente sano y a la protección de fuentes hídricas. Ese es el antecedente de la sentencia C035-2016, porque ahí la Corte empezó a diseñar como una serie, o a partir de ahí mejor la Corte empezó a diseñar una serie de reglas que incrementaron el nivel de protección de los páramos y que en últimas habilitaron las reglas que la Corte terminó emitiendo en la C035 de 2016 en relación con la protección de páramos. Entonces, el primer antecedente es la T066 de 2002, donde la Corte dijo que los páramos y cierto tipo de áreas de importancia ecológica tienen un nivel de protección más amplio que el resto del ambiente y que sus usos deben ser compatibles con la conservación, lo que puede implicar la prohibición de ciertas actividades. Y además entró en la calificación jurídica de los humedales, que como probablemente ustedes saben, bajo la Convención de Ramsar, los páramos son considerados humedales altoandinos, por lo tanto califican para ese tipo de conservación. Siguiente, por favor. Y con posterioridad a esa sentencia hay otras dos que son relevantes, que son la C339 de 2002, que digamos, afirma la obligación de adoptar medidas eficaces para proteger los páramos y reitera la regla según la cual la protección de esos sistemas no es taxativa, es decir, incluso si no están bajo categorías legales de áreas protegidas, parques naturales u otras. Y esa regla también fue reiterada en la C443 de 2009. Entonces, ese era, siguiente, por favor. Ese es el contexto del precedente en el cual tuvo lugar la acción que dio lugar a su vez a la C035 de 2016, que en mi opinión tiene un enfoque de cambio climático, aunque la sentencia no trata completamente o exclusivamente sobre cambio climático. Siguiente. Entonces, esa es una acción que fue presentada por un movimiento social colombiano, la Cumbia Agraria. Atacó varios artículos de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es básicamente una herramienta de política pública reconocida constitucionalmente y que se adopta por ley, que normalmente, digamos, gobierna la acción de una administración a nivel nacional durante un periodo, durante el periodo constitucional, que es de 4 años. Entre las normas que fueron demandadas estaba el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, es decir, del Plan de Desarrollo 2014-2018, que básicamente lo que hacía era darle continuidad a proyectos mineros que hubiesen sido licenciados y estableció una regla estableció una excepción a la regla de exclusión de actividades extractivas en los páramos. Es decir, había una serie de disposiciones de carácter legal y había presente constitucional que protegían a los páramos frente a actividades extractivas, y lo que hizo esta norma demandada fue darle nuevo piso a la posibilidad de seguir adelante con esos proyectos de desarrollo
por medio de la inclusión de una excepción. Siguiente. Entonces, las accionantes, digamos, presentaron una serie de argumentos que básicamente se resumen en que hay unos derechos y principios constitucionales que son límites a la ley, entre ellos el ambiente sano, desarrollo sostenible, derecho al agua y derecho al patrimonio público, y que en la práctica la excepción que introducía esa norma significaba que los proyectos de desarrollo iban a continuar por alrededor de 20 años y además iban a tener impactos irreversibles. Siguiente, por favor. De conformidad con los demandantes, la excepción que establecía o que introducía la norma demandada era excesiva y desproporcionada, no era razonable y por lo tanto excedía la configuración de libertad, la libertad de configuración legislativa y a su vez pues era inconstitucional. Y en la demanda además los accionantes ofrecieron evidencia técnica sobre la importancia de los páramos para mitigar el cambio climático. Entonces esos fueron de los primeros elementos que ellos introdujeron en esa materia. Siguiente, por favor. Entonces, con esa combinación de argumentos asociados con la importancia de los páramos para el cambio climático y los derechos que se podrían ver afectados por cuenta de esa excepción que introdujo el artículo demandado, la Corte adoptó una decisión en la cual consideró al páramo un sistema de captura de carbono, es decir, un ecosistema que tenía la habilidad de mitigar el cambio climático. Lo estableció en términos de capacidad de retención y regulación de agua y también de almacenamiento de carbono. Y para ello usó evidencia disponible, no solamente la que le proveyeron los accionantes, sino además otras, digamos, acopiadas de oficio, como estudios técnicos del Instituto Alexander von Humboldt, que es como una suerte de agencia regulatoria de la biodiversidad en Colombia, y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Siguiente, por favor. Con base en esas consideraciones, la Corte sostuvo que los páramos juegan un rol importante en la mitigación del cambio climático y que por lo tanto se debe proteger el servicio ambiental de mitigación que esos ecosistemas proveen. Siguiente. Y con fundamento en esa consideración, digamos, hizo varias afirmaciones importantes. En primer término, sostuvo que hay un déficit de protección jurídica de los ecosistemas de páramo, que es una figura que la Corte Constitucional suele utilizar en algunas de sus decisiones, y estableció que era un déficit normativo y regulatorio que se puede interpretar como, digamos, una falta de una normatividad de alcance suficiente para que la protección prevista en el propio precedente constitucional o derivada de la Constitución fuera efectiva. Por lo que considero además que dicho déficit pues no permitía cumplir con las obligaciones que tiene el Estado frente a al derecho al ambiente sano y al amparo de áreas de especial importancia ecológica que conforme a su propio precedente incluye a los páramos y la protección también de fuentes hídricas. Siguiente, por favor. Asimismo, en esa decisión sostuvo que los impactos sobre los páramos son desproporcionados en comparación con los beneficios de la actividad minera. Yo creo que este es el núcleo del argumento de la Corte, porque en últimas lo que hace es como una suerte de ponderación entre distintos principios y fines constitucionales en juego, y desde luego considera el desarrollo económico y la confianza legítima como parte de los elementos que deben ser apreciados en el marco de esta decisión. Y en el núcleo de la discusión y del razonamiento de la Corte está que cualquier beneficio que pueda tener la actividad minera en páramos definitivamente no resiste análisis en comparación con los impactos que va a tener sobre los páramos y su capacidad para proveer agua y de cara a la mitigación del cambio climático. Y luego hace consideraciones también relacionadas con los efectos ambientales de largo plazo, que aunque la Corte no lo dice así, pues se pueden entender como una alusión tácita a los derechos de las futuras generaciones, que también suele ser base normativa de las decisiones que tienen que ver con cambio climático. Y finalmente la Corte sostiene que hay, digamos, dos elementos que fundamentan la decisión de declarar inconstitucional el artículo 173 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y es que hay una vulnerabilidad, es decir, hay unos elementos empíricos que dan cuenta de la fragilidad
de estos ecosistemas, que no solamente son importantes para mitigar el cambio climático, sino que además se pueden ver particularmente afectados por el cambio climático, y eso es base de la decisión. Y además de eso, pues el ya mencionado déficit de protección normativo, la Corte encuentra que con fundamento en esos dos elementos puede basar la declaratoria de inconstitucionalidad. Siguiente. Entonces, finalmente, con fundamento en eso, la Corte decide declarar inconstitucional la norma, digamos, buena parte de la norma acusada, que los tres apartes que fueron demandados por los accionantes, y eso ratificó constitucionalmente la prohibición de minería en páramos. Es decir, habían una serie de reglas de carácter constitucional y legal que hablaban en favor de la prohibición de minería en páramos, y lo que hizo esta sentencia fue un poco como zanjar la discusión desde el punto de vista constitucional, a pesar de que ya existían algunos antecedentes normativos. Entonces, yo creo que esta decisión es muy importante porque es de las primeras que incorpora elementos asociados al cambio climático, tanto desde el punto de vista probatorio como desde el punto de vista normativo, para fundamentar una decisión de constitucionalidad, y eso da cuenta de varias características del precedente constitucional colombiano en relación con el derecho ambiental internacional y específicamente con cuestiones asociadas al cambio climático. El primero es que a pesar de que el derecho ambiental... Gracias, ya voy a terminar. A pesar de que el derecho ambiental internacional no hace parte del bloque, como ya mencioné, ha sido incorporado progresivamente al precedente constitucional por medio de elementos que permiten fijar el alcance interpretativo de cláusulas que sí están en la Constitución. En esa medida, los argumentos jurídicos que tienen que ver con cambio climático han empezado a ser parte o han empezado a ser parámetros de constitucionalidad. Y al mismo tiempo, evidencia sobre cambio climático, estudios técnicos que incluso no han sido decretados como prueba, pero que son considerados por el tribunal, han empezado también a fundamentar decisiones judiciales que protegen ecosistemas críticos en esta materia. Y por último, creo que también ha agregado niveles de protección, es decir, normalmente las decisiones judiciales y el litigio en Colombia asociado a fuentes de agua se ha basado en el derecho humano al agua, que ha sido desarrollado ampliamente por el precedente constitucional, pero lo que han hecho estos elementos asociados a cambio climático es agregar niveles de protección que no existían en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, pero que son complementarios y que definitivamente pues consolidan con suficiente fuerza el precedente en la protección de los páramos y los elementos que han sido incorporados al precedente en relación con el cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, pues muy valiosas todas sus aportaciones. Ahora vamos a dar comienzo a una ronda de preguntas y vamos a, digamos, a dirigirlas en orden. La primera pregunta dirigida para Dani es sobre el juicio en los Países Bajos. ¿Es apelable o queda alguna instancia superior como por ejemplo la Corte Suprema? Y si otra pregunta es si Uganda Foundation fue la organización que representó a esas 900 personas y si se trató de una acción legal social. Hola. Sí, pues entonces ese caso fue en la Corte de Apelación del Hague. Es decir, que sí hay la Corte Suprema del Hague, es posible que los pueden apelar. Del momento no he visto que hay una apelación. Y de la otra pregunta, la Urgenda Foundation, sí era una acción legal social y ellos con los 900 otros ciudadanos hicieron el litigio junto. Entonces, no sé exactamente qué era la relación entre los 900 y la Urgenda Foundation, pero sé que los abogados de Urgenda Foundation eran como los que tomaron
que eran como los líderes en el litigio. Bueno, ahora una pregunta dirigida a Pilar. ¿A qué tratados internacionales se puede aludir con respecto al principio de precaución? Y en su opinión, ¿qué tan rápido se adecúa la legislación regional para enfrentar las nuevas situaciones legales con temas ambientales? Hola, Pilar. Pilar, ¿nos escuchas? Bueno, entonces, mientras escuchamos a Pilar, le daría la palabra entonces a Alejandra. Bueno, llama la atención el caso que planteas y en especial el abandono regulatorio y sancionatorio que ha sufrido la zona de Puchuncaví. En tal sentido, luego de la interposición de la demanda, el tribunal ha decretado medidas precautorias o de protección para la comunidad afectada y el gobierno ha preparado acciones concretas para evitar futuras intoxicaciones, por ejemplo, mejorar la recopilación de datos ambientales, etcétera. Gracias por la pregunta. La respuesta no es muy alentadora. El Tribunal Ambiental no ha decretado medidas precautorias o de protección. Y el gobierno, de hecho el gobierno, o sea, el Estado, en la figura del Ministerio de Medio Ambiente, está demandado en esta demanda y en ese rol la verdad es que tampoco ha establecido medidas de ninguna índole. Ahora, esta demanda fue interpuesta el año 2016 y este año 2018 yo no sé si la información ha llegado hasta la audiencia que tenemos en este momento, pero este ha sido un año de envenenamientos masivos. El 21 de agosto fue la primera situación de crisis que se ha visto del último tiempo, la más grave. El año 2011 hubo una situación grave con emisiones de Codelco que afectaron a una escuela, que es la Escuela La Greda, y finalmente lo que decretó el gobierno en ese momento fue correr la escuela 1 kilómetro. Así de lamentable. Hoy día van más de 1.700 personas intoxicadas con gases que todavía no sabemos qué gases o qué metales son. Tenemos alguna idea por el conocimiento de los procesos productivos y por la diferencia o la variabilidad de industrias presentes en la bahía, pero ha sido esta última crisis ambiental que inició en agosto de este año y que no está controlada al día de hoy. Hoy día hay vigente un decreto que establece la posibilidad de que el Ministerio de Salud con el Ministerio de Medio Ambiente decreten alertas sanitarias, comillas, cuando las condiciones climáticas lo ameriten, sin determinar cuándo esas condiciones climáticas o cuáles son esas condiciones climáticas que lo ameritarían. Entonces, la verdad es que no podría decir que no se ha tomado ninguna medida, pero sí son medidas reactivas que no iniciaron con la presentación de la demanda por daño ambiental, sino con la agudización de la crisis, que no es otra cosa que el efecto natural de la situación de abandono que se describe o que existe, y de todas maneras son medidas insuficientes. Todavía hay personas que están ingresando hoy día de hecho hay un pic de SO2 en la zona, que no debería existir, un pic respecto de una norma que dista mucho de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la verdad es que vulneración de derechos humanos existen. Medidas adecuadas, lamentablemente, no hay un reconocimiento de la magnitud y de la gravedad de la situación y por lo tanto las medidas que se han planteado son lamentablemente insuficientes.
Gracias, gracias Alejandra. Ahora tenemos aquí una pregunta para Carlos y esta es, ¿qué es lo que pasa con el páramo Santurbán y qué es lo que se debe hacer en materia jurídica? Bueno, el páramo de Santurbán es probablemente el caso más emblemático de protección de ese tipo de ecosistema en Colombia, desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista político. En lo que está el caso en este momento es que hubo una delimitación que fue demandada por la comunidad y en el marco de ese litigio la Corte Constitucional, en un proceso de tutela, ordenó una nueva delimitación porque en su opinión la que se hizo y que fue objeto de la demanda carecía de estándares apropiados de participación. Entonces está pendiente la adopción de esa nueva delimitación. Esa situación coexiste con unos títulos mineros que se encuentran dentro del páramo y que son, digamos, bastantes y propiedad de distintas empresas y algunos de ellos han sido objeto de readecuación del área. Y por otra parte también ha habido acciones de incidencia internacional en relación con los inversionistas que, digamos, tenían participación en esos proyectos de desarrollo. AIDA participó en una queja ante la Oficina de la Asesor Incumplimiento del Banco Mundial para que retirase su inversión del proyecto minero Angostura, que era uno de los que se encuentran en ese ecosistema y que además era el que estaba más adelantado, y a raíz de esa queja, en últimas el banco decidió retirar la inversión, lo que supuso un golpe pues, político y financiero fuerte para el proyecto y hasta este momento se encuentra parado. Ahora hay otros proyectos en desarrollo, se viene en la etapa que tiene que ver con el licenciamiento ambiental, y seguramente Santurbán va a seguir marcando la pauta en lo legal y en lo político sobre el futuro de la regulación, digamos, ambiental y minera asociada a páramos en el país. Muy bien, gracias Carlos. Bueno, ahora tengo aquí otra pregunta para Dani y es, ¿cuál es su apreciación sobre las reales posibilidades de éxito de las demandas referidas al cumplimiento de políticas, planes o programas de los gobiernos sobre cambio climático en países de Latinoamérica? ¿Han servido ese tipo de demandas en países latinoamericanos? Pues sí hay posibilidad de éxito de estas demandas. Para mí, pues veo el modelo de Sudáfrica como un modelo bueno porque ahí los abogados y abogadas están usando argumentos climáticos para atacar a cada permiso ambiental que los proyectos de combustibles fósiles requieren. Y yo veo que esto puede ser una estrategia exitosa también en América Latina. El modelo de Urgenda Foundation me imagino que va a ser como más relevante en los años que viene, particularmente después del caso en Colombia. Y también estoy pensando en el caso de Chile, aunque hay noticias que en el 2019, el año que viene, el gobierno va a introducir una ley que establecerá reducciones de emisiones de los gases invernaderos. Y eso puede ser presentar oportunidades muy parecidas al caso de Urgenda Foundation, donde tal vez demandantes pueden decir que pues es bien que tienes esa ley, pero tiene que ser algo mejor. Gracias, Dan. Bueno, ahora tengo por aquí otra pregunta para Alejandra. ¿Podrías, por favor, explicar brevemente qué significa el daño acumulativo y el daño sinérgico? Muchas gracias. El daño acumulativo es aquel que se produce a lo largo del tiempo. No es lo mismo la emisión que produce una chimenea de arsénico, por ejemplo, el año 64,
con la emisión que produce esa misma chimenea de arsénico 50 años después, porque lo posterior queda por sobre o se añade a la historia previa. O sea, no estamos hablando de un lugar prístino, estamos hablando de un lugar que ya ha sido afectado y se produce una afectación sobre esa afectación. El daño sinérgico se refiere más bien a el efecto que se produce en el ambiente con la mezcla de estos contaminantes, y es algo que lamentablemente no está estudiado para el caso de Chile o para el caso de la bahía Quintero Puchuncaví. Esa es la diferencia entre daño acumulativo y daño sinérgico, y aquí tenemos las dos particularidades. Tenemos, por una parte, una mezcla de contaminantes que no sabemos cómo se comportan en conjunto, no sabemos cómo se comportan en las condiciones climáticas en las que se encuentran, condiciones de viento, condiciones de humedad, etcétera, etcétera, pero también es un daño que se produce sobre un lugar ya dañado, y eso también hay que considerarlo. Aprovecho para plantear, que no lo dije respecto a la pregunta anterior, que ante esta situación de envenenamientos masivos que han ocurrido en los últimos meses, hemos interpuesto una serie de acciones de protección de garantías constitucionales y también administrativas que buscan que la administración, los tribunales y también el gobierno se hagan cargo, ejecuten las atribuciones que la ley les entrega. Pero eso está en procedimiento en este momento, ha sido muy reciente. Yo estoy como en un sauna. Gracias. Gracias, Alejandra. Tengo por aquí otra pregunta para Carlos. En el Distrito de Manejo Integrado del Manglar Cispatá, en el Caribe colombiano, el Plan Nacional de Desarrollo se encuentra la creación de un puerto Graneles del Golfo. ¿Qué acciones o qué argumentos pueden asumir las comunidades de la región para afrontar la posible creación del puerto? Bueno, el problema es que los distritos de manejo integrado son una categoría de conservación que en principio no prohíben proyectos de desarrollo. Sin embargo, yo usaría dos argumentos, y es que a pesar de que no es un sitio Ramsar, los estados partes de la Convención de Ramsar, como el colombiano, tienen el deber de proteger, o mejor, de fomentar la conservación y promover el uso racional, que el uso racional es el uso sostenible de todos los humedales en su territorio, no solamente aquellos que han sido declarados sitios Ramsar, y en segundo término, que los manglares son ecosistemas intensivos en captura de carbono, incluso en términos comparativos, incluso más que los páramos, de hecho. De manera que digamos, esos elementos deberían llevar a que una apropiada evaluación de impactos ambientales del proyecto establezcan si los beneficios que ese desarrollo traería justifican, digamos, perder un ecosistema con tal capacidad de mitigar el cambio climático como los manglares. Gracias, Carlos. Bueno, ahora tengo aquí unas preguntas dirigidas para todos los panelistas. Y la primera es, ¿a qué tratados internacionales se puede aludir con respecto al principio de precaución? ¿Qué tan rápido se adecua la legislación regional para enfrentar las situaciones legales con temas ambientales? ¿Y cómo podría aclararse el tema de la causalidad y los límites de responsabilidad por daño ambiental? Entonces, si les parece bien, empezamos en orden con las respuestas con Dani. ¿Aló? Sí. Adelante, Dani. Pues bueno, de mi parte, yo puedo hablar más como lo que está haciendo Earth Justice.
y nosotros lo que estamos haciendo es ayudando a nuestros socios en otros países a combatir como termoeléctricas, proyectos de fracking, cosas así, donde estamos usando más un poco de argumentos de precaución en el litigio, pero sí hemos también usado algunas leyes internacionales, por ejemplo, el Ramsar Convention que Carlos mencionó antes, usamos eso para demandar un proyecto de minería de carbón en Australia, y ahí, porque la mina está tomando mucho agua de un lugar protegido por Ramsar. Entonces, hemos usado como una mezcla de principios de precaución en litigio nacional. También hemos usado un poco de leyes internacionales o acuerdos internacionales, pero el enfoque de nuestro equipo ahora es como atacando a las minas, el fracking, las termoeléctricas, usando como una mezcla de las leyes ambientales para atacar esos permisos que requieren esos proyectos y haciendo como unos enlaces diciendo que esas leyes tienen que tener efecto no solamente porque son ley doméstico, pero también porque hay estos compromisos internacionales que no pueden, el Estado no puede cumplir con ellos sin dar efecto a esas leyes ambientales en el contexto. Ok, gracias. Pilar. Pilar, ¿nos escuchas? Ok, bueno, entonces seguimos con Alejandra. Sí, el principio precautorio, como mencionaba Pilar, no está reconocido expresamente en el ordenamiento jurídico interno, pero sí nos podemos remitir a él a partir de la Convención de Río. Sin embargo, la legislación, a mi juicio, no lo intenta, pero siempre es perfectible la velocidad a la que se adecua a las situaciones ambientales. La ley 19.300, que es la ley de bases generales del medio ambiente, es del año 92. La ley que crea la institucionalidad ambiental es del año 2010. Los procedimientos administrativos y judiciales tienen una duración de más de un año, más de 3 años en algunos casos, hasta 5 o 10 años, dependiendo de la vía que se utilice. Entonces, hay una lentitud ahí propia del derecho, o sea, el derecho es una respuesta, es reactivo a la realidad, y los procedimientos de dictación de leyes son muy lentos. En el caso de Quintero y Puchuncaví, donde falta la dictación de normas de calidad, por ejemplo, de contaminantes que están asociados a enfermedades como el cáncer. En la literatura eso está documentado y acreditado. Todavía no se dictan normas de arsénico y hay una orden pendiente de la Contraloría General de la República para que se dicte esa norma, y eso aún no se hace. Y el promedio de años que demora el Ministerio de Medio Ambiente en dictar estas normas, según sus propios dichos, es de 7 años. Entonces hay harto por hacer en ese sentido. La causalidad como límite de la responsabilidad es el tema más complejo, porque en Chile al menos la responsabilidad por daño ambiental sigue el mismo estatuto que la responsabilidad extracontractual. Por lo tanto, se debe acreditar no solamente el hecho que provoca daño y la ilicitud de ese hecho, sino también el vínculo causal que existe entre uno y otro. Y con un estándar tan elevado como el que tienen los tribunales ambientales,
En un caso como el de Quintero Puchuncaví, donde hay multicausalidad, donde hay daño acumulativo, daño sinérgico, y la imposibilidad virtual de las comunidades de identificar a qué porcentaje de la contaminación corresponde tal o cual empresa, genera efectivamente una barrera al acceso a la justicia. Gracias, Alejandra. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, sin embargo, ya habrá oportunidad de seguir y quedar pendientes de esta conversación por correo. Este es un tema que suscita mucho interés y seguramente habrá oportunidad de seguir conversando sobre bueno, pues yo con esto concluiría el seminario. Les comento que la grabación se les hará llegar por correo electrónico y bueno, los invitamos a quedarse pendientes de estos webinars y seguir en contacto con todos nosotros. Buenos días.